Bien, continuamos en Código TF. Como lo anunciamos, están con nosotros los candidatos a legisladores del Social Patagónico, Omar Nogar y Amanda del Corro. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por la invitación, buenas noches. Omar, primero, ¿qué responsabilidad, siendo extrapartidario, si bien hace bastante que está ya en esta gestión, siendo extrapartidario, tener la responsabilidad de encabezar la lista, ¿no? Sí, realmente es una gran responsabilidad. Un agradecimiento también a tanto la gobernadora como el vicegobernador que confiaron y por supuesto los integrantes de la lista que han permitido que uno los acompañe y que esté en este lugar, ¿no? Y sí, con una gran responsabilidad, un gran compromiso, más allá de que uno allá hace 4 años prácticamente que viene trabajando en esta gestión y lo que he compartido con mis compañeros de gabinete, con las políticas públicas que se ha llevado adelante esta gestión, realmente son las que comparto y por eso también es la decisión de haber acompañado, ¿no? Tanto en la función de, cuando estuve secretario de Hidrocarburos, como el actual de ministro de Gobierno, ha tenido varias reuniones con los actuales legisladores, que veo que son varios bloques. ¿Qué legislatura imagina? Bueno, yo creo que lo primero que tengo que decir es que realmente yo he tenido una muy buena relación con la legislatura, con todos los bloques, en los temas que nos ha tocado en la función que usted decía dentro de hidrocarburos, por ejemplo, y dentro del Ministerio de Gobierno también, con algunas idas y vueltas, pero realmente ha habido un buen diálogo y una buena convivencia. Y con respecto a lo que uno espera, yo creo que hay varios temas en este momento que la provincia tiene, como por ejemplo el tema del IPAUS, que es un tema coyuntural de la provincia. Creo que el tema de educación, salud, son temas donde no hay que buscar un rédito político, no hay que buscar mezquindades políticas, sino que creo que merece que todos los bloques que conformen la futura legislatura estén buscando un consenso sin pensar justamente en esto, ¿no? Sino en la mejor salida para estos temas que son coyunturales en la provincia hoy en este momento. Así como Amanda, que fue ministra de Educación y trasladó parte de esa experiencia a la legislatura, trabajando en lo que fue la ley de educación y demás, ¿ve usted la necesidad de trabajar determinados temas que vio en la gestión como ministro dentro de la legislatura? Mire, son experiencias distintas. Yo nunca he estado en un cargo electivo legislativo, pero sí creo que el crecimiento que tiene esta provincia merece permanentemente ayornándose sobre un montón de temas que se van dando de necesidades, ¿no? Necesidades por ahí mucho más rápido que en otros lados, justamente por esto que decíamos de la migración interna. Usted piense que en los últimos años hemos tenido más de 30.000 cambios de domicilio del continente a la provincia, no cambios de domicilio interno, sino de gente que ha venido. Eso dispara cualquier tipo de planificación que uno pueda hacer. Uno puede planificar a 10 años una determinada cantidad de habitantes pensando en servicios, y viene un boom como fue el año 2013, nomás con el tema de la industria electrónica, y es una determinada cantidad de gente que uno nunca puede prevenir. Por eso digo que va a ser dinámico permanentemente la función legislativa, ¿no? Amanda, no vamos a hablar del IPAUS porque ya reiteradas veces dijo que después de 10 proyectos presentados, hasta que no se haga algo, no. Sí, algo escuché recién, ¿no? Del futuro, del actual candidato a gobernador y que aspira, por supuesto, a ganar estas elecciones respecto del IPAUS. Y ese es uno de los temas que yo creo que ya se ha hablado demasiado. No me quedan claras algunas propuestas que se están haciendo en campaña. Requiere lo que está diciendo Nogar en esta mesa, los temas que hoy que están en este momento y que van a estar después de las elecciones como IPAUS, requiere de un trabajo profundo y serio. No alcanza con decir que hay que pagar, como no alcanza con decir que la solución es volver a separar los institutos. Me parece que la legislatura en esto
debe tener, lo que no ha tenido hasta acá, una decisión política de avanzar en una seria revisión estructural del sistema, apoyar eso, como se ha hecho con la presentación de los proyectos, que 10 lo han dicho ustedes, en un respaldo actuarial serio, que nos esté reflejando cuál de todas las medidas, o cuáles de aquellas medidas que se han propuesto vamos a tomar, pero con una evaluación fehaciente del impacto de esas medidas al cortísimo plazo, al mediano plazo y al largo plazo. El IPAUS no es solamente un problema económico, el IPAUS es un problema netamente legislativo, porque las modificaciones que hay que hacer dependen de la modificación de las leyes. Ahora, si alguien sigue sosteniendo que los regímenes de privilegio, porque son regímenes que se sostienen por leyes, son justos, son legales, pero son injustos. En tanto defienden intereses de privilegio de un sector, son injustos. La modificación que hay que hacer está en la legislatura. Espero, y aquí se ha dicho recién en el equipo de Federico Ciurano, que van a apostar al encuentro de los consensos. Bueno, la verdad es que solo el legislador Pablo Blanco ha presentado un proyecto respecto del IPAUS. Los demás bloques ausentes. Esperemos, en lo que queda el año después de las elecciones, no volver a quedar parados en los intereses de los sectoriales o mezquinos de los que habla el ministro, y poder encontrar ese consenso de verdad maduro y sensato, centrado en las necesidades de la provincia antes de fin de año. Y si no, es la deuda pendiente para la próxima legislatura, como sea la composición con la que se configure nuevamente el Parlamento. El otro día en la radio me tiró un montón de títulos de proyectos, sí, y me los dejó ahí porque estaba en camino, sí, a Río Grande, la enganchamos en Tolwyn, me interesa desarrollarlos ahora. Sí. Hablaba, por ejemplo, pensando en los jóvenes, ¿no es cierto?, que los jóvenes están buscando y necesitando salida laboral. Hay un tema que se está hablando del trabajo. Hablaba usted de pasantías. Nosotros realizamos desde la Comisión de Educación la semana pasada, el jueves acá y viernes en Río Grande, una reunión con motivo de las elecciones con los estudiantes entre los 16 y los 18 años. La jornada se convocó puntualmente para hablar con ellos sobre política en Tierra del Fuego y su decisión de participar o no a partir de la ley de voto joven, y surgieron allí temas interesantísimos con los estudiantes. La verdad que tienen una claridad los pibes sobre lo que muchos piensan que no ven, que no leen o que no les interesa, y uno de esos temas tiene que ver con la posibilidad de su primera inserción en el mundo laboral. Tienen unas preocupaciones muy concretas. Uno es su formación, el estudio, las posibilidades de oferta académica en la provincia, y algo que me parece muy bueno es que de lo que yo venía escuchando años atrás, de los chicos que ingresaban a la escuela secundaria, estaban pensando cómo hacían para irse, qué carrera iban a elegir fuera de la provincia. He escrito textualmente y la he encomillado en mi agenda la frase que he escuchado aquí en Río Grande, de que queremos posibilidades para quedarnos en la provincia. Una de esas posibilidades tiene que ver con cómo empiezan a dar su primer paso para insertarse en el mundo del trabajo. Nosotros tenemos y vamos a llevar adelante esa propuesta de un programa que se llama Mi Primer Paso, Mi Primer Trabajo, una ley que fija pasantías en toda la provincia para los alumnos de escuelas secundarias en sus 2 últimos o en el último año, los estudiantes de terciario que puedan hacer a contraturno, una inserción laboral en el ámbito público-privado, con una pasantía rentada, con una reducción horaria, con un sueldo que será proporcional a las horas, que tiene un tope máximo de horas, un proporcional del sueldo básico, del sueldo mínimo, con las garantías laborales que corresponden, la inserción del mundo del trabajo, y que tenga que ver con la especialización que esté haciendo, la terminación del secundario o en la carrera terciaria que haya elegido. Las provincias que han avanzado, los países que han avanzado en estos regímenes que habilitan una experiencia laboral antes de terminar la escuela secundaria, demuestran que en general ese termina siendo por un tiempo el primer trabajo, o al menos ayuda en un currículum que hay que presentar por primera vez. Y sabes lo que pasa, Marcelo, ¿no? Vas a presentar tu currículum por primera vez y te piden experiencia laboral a un pibe que termina de salir de la escuela secundaria, ¿no? Entonces me parece que además aprender a los horarios, a la convivencia, a las normas en el espacio de trabajo, creo que es una experiencia que estamos debiendo a los chicos que están pidiendo que demos opciones para quedarse en la provincia. Así y hablando que vamos a ir por esa ley. De trabajo, ¿qué pasa con las industrias, no es cierto? Que es otra preocupación que hay en los trabajos. Usted también me nombró un proyecto relacionado a eso. Sí, estamos pensando en que de alguna manera hay que volver a algo que está contemplado en el régimen de promoción industrial, que tiene que ver con la situación de cómo se ingresa como trabajador al amparo de esa ley, y es trabajar con las empresas, sostener
digo lo que está contenido en el mismo régimen, que es la nómina. Digamos, nosotros tenemos hoy una situación de renovación de los empleos, con los contratos cada 3 meses, y eso no quiere decir que sean siempre los mismos trabajadores, sino que bajan una cantidad o un cupo de esos trabajadores, se vuelve a tomar esa cantidad, pero son otros. Digo, yo no sé cómo se hace para proyectar una vida cuando uno no tiene, cuando cada 3 meses sabe que puede perder su trabajo, no se puede pensar en acceder a la vivienda, ni mandar a los chicos a la escuela, ni proyectar la vida familiar. Entonces, nosotros estamos trabajando con nuestros asesores un régimen que permita el resguardo de la nómina de los puestos de trabajo. Ahí acaba de entrar una pregunta que dice: ¿a qué se refiere la legisladora que los regímenes de privilegios son injustos? Y siempre que se norman privilegios, por lo menos en un sistema de reparto que se basa en los principios de la solidaridad y de la justicia, cuando uno norma para determinados sectores, sabiendo que se perjudica a una mayoría, por más que esté normado, por más que se hayan sacado leyes, esas leyes están amparando una situación diferente del resto. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que avanzar en la restricción. Yo escuché aquí al legislador Barrientos en un programa decir: yo no coincido o no comparto la visión de ninguno de los proyectos que ha enviado el oficialismo, porque se trata de restringir o de quitar derechos adquiridos. La verdad es que yo no coincido, no se trata de quitar derechos, son privilegios. O sea, hoy nadie desconoce, no vamos a hacer una descripción ahora de todas las leyes que además fueron la mayoría sancionadas en los 6 meses de transición antes de que asumiera Fabiana Ríos, ¿no? Sí. En esas elecciones de junio a diciembre, 6 o 7 leyes que beneficiaron a sectores. Bueno, como decía, sin ningún estudio de impacto económico, nadie se preocupó por saber cómo iban a impactar en los fondos de la caja previsional. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa legislación. ¿Cómo volvemos la situación a un sistema previsional justo, solidario y sostenible en el tiempo? Hay que modificar las leyes. O sea, yo lo dije también una vez acá, Marcelo, yo no hablaría más del IPAU si hoy alguien me convence de que una persona se puede jubilar a los 40 años, por ejemplo. O 45. O 45. O si se encuentra algún régimen de reparto en el mundo que sostenga que la jubilación se calcula sobre los 2 mejores salarios de los 2 últimos años. O que alguien puede recibir más tiempo a ver jubilatorio de los años que fue aportante como activo. Si todo eso, que son las situaciones sobre las que se ha legislado, si todo eso se demuestra científicamente que está bien y no se dan distorsiones del sistema, ¿y a qué me refiero? No puede ser que tengamos situación de un jubilado de más de 100.000 pesos que cobra, porque pudo pagar un abogado que le hizo todo el trámite de amparo, y tenemos jubilados de 15, 18 que no cobran, porque ni siquiera pueden. No hace falta que yo diga que un jubilado que no puede cobrar las limitaciones que tiene, entre otras no poder buscar un abogado para su amparo. Entonces, si esas no son situaciones de privilegio, yo creo, insisto, más allá no sé quién ha enviado ese mensaje, pero yo tendría que decirle que nosotros tenemos la obligación de legislar por el bien mayor, que nosotros tenemos la obligación de legislar no solamente tornar legales las situaciones, sino también buscar la justicia, y que la modificación del sistema sí que va a ser una responsabilidad de este Parlamento hasta fin de año. Para eso se pidió la prórroga de la Comisión 865. Vencía en abril la vigencia y se postergó hasta noviembre. Desde nuestro bloque dijimos que íbamos a acompañar esa iniciativa del bloque radical, quien preside la comisión, el legislador Pablo Blanco, con la condición de que si se daba ese plazo hasta fin de año, realmente nos aboquemos a tomar algunas medidas. ¿Y en el marco de la elección cree que se va a poder tomar alguna medida que no se tomó hasta ahora? Faltan 18 o 20 días, ¿no? No estoy contando los días, pero más o menos estamos en ese margen, ¿no? Seguramente, llevamos 3 años y medio discutiendo, no hemos podido encontrar un piso de consenso en la legislatura, ni en los sectores, ni en los sindicatos, tampoco en el directorio, no lo vamos a encontrar ahora. Lo que sí es un tema fundamental. El otro día el ministro de Economía hizo cómo está creciendo lo que va el IPAU semanalmente, y estamos en 2 millones de pesos semanales, lo que va creciendo. O sea, yo no sé si se va a tratar antes o después, hay que tratarlo cuanto antes. O sea, no resiste más.
O sea, Sí, pero además ya deja de ser un tema que preocupa solo al empleado público cuando se empiezan a utilizar recursos del presupuesto que corresponde a toda la población, no solo al empleado público. Correcto. Y esto, si no se toma cuanto antes alguna medida, algo, como decía la legisladora, realmente de la actual legislatura, el legislador Pablo Blanco ha sido el que se ha visto más preocupado, por lo menos ha compartido la visión del Ejecutivo, que algo hay que hacer. Pero creo que a partir de... no vamos a tener ninguna solución antes de las elecciones, pero yo no creo que tampoco haya que esperar a que asuma la próxima legislatura, sino que esto hay que tratarlo cuanto antes, ¿no? Omar, hay un tema que no es preocupante ni alarmante, pero que llama la atención de algunos, que tiene que ver con la seguridad y básicamente en Río Grande. Algunos hablan de que hay algún inconveniente en la seguridad en Río Grande. ¿Cómo lo ve, más allá del caso de acceder a la legislatura siendo ministro? Bueno, primero le voy a decir el tema de la seguridad. Primero, creo que vivimos en la provincia más segura del país. No me caben dudas de que estamos, que es una provincia muy segura, que tenemos una muy buena policía, una policía sana, que trabaja. Y después le voy a decir, es mayor el tema por ahí de hechos delictivos en lo que se refiere a hurtos, a robos, en la ciudad de Río Grande que en la ciudad de Ushuaia. Puede estar vinculado a la mayor cantidad de población. Hemos tenido con el nuevo padrón definitivo realmente un número realmente importante de más cantidad de habitantes en la ciudad de Río Grande. En esta merma que ha habido de puestos laborales y de desocupación ha sido un poco más afectada la ciudad de Río Grande que la de Ushuaia, pero sí debo también decir que más del 90% de los hechos que se producen en la ciudad de Río Grande, que estamos hablando de hurtos o robos menores, se esclarecen a las poquitas horas, así que yo no digo que no haya cero inseguridad, pero creo que está controlado y que vivimos en una provincia muy segura, ¿no? Otro de los problemas, Amanda, que hablan todos, ¿no es cierto?, más allá del IPAUS, es el tema de soluciones habitacionales, alquileres, todos los problemas que tiene la provincia desde ese punto de vista. Sí. ¿Mi pensamiento? Su pensamiento, su accionar en el caso de acceder a otro periodo. Sin duda que es uno de los temas que más surge. Trabajo y vivienda son los temas que en todo este tiempo que venimos caminando la provincia y con distintos sectores, y antes de caminarlo, eso no hace falta más que mirar las ciudades y escuchar a la gente. Y a veces hay que escucharla fuera de campaña, no solamente en campaña, pero sin duda que este es un tema del que están hablando todos los candidatos. Yo discrepo absolutamente con lo que se ha dicho precedentemente aquí en el bloque anterior de parte de Federico Ciurano, porque yo vivo en esta ciudad hace 15 años, va a cumplir 8 años de gestión en la provincia, y la verdad es que yo no veo que haya sido su política de planificación urbana una política pensando en las necesidades de vivienda, de hábitat, de generación de suelo, todo lo contrario. Es público que se ha violado permanentemente la Carta Orgánica en un registro de tierras que nunca se cumplió y que se han entregado discriminadamente a sectores de organizaciones sindicales o a cooperativas de espacios de tierra que se entregaron además sin servicio, cuando la Carta Orgánica impone que deben ser entregados con los servicios, más los servicios han sido gestionados. Salteando el listado de ese registro de personas que quieren acceder desde hace 10, 12, 15 años a la tierra y no han podido hacerlo. Así que yo lo he escuchado aquí hablar y parte de su equipo sobre su política, futura política, en el caso de que sea gobernador, de cómo va a desarrollar un problema transversal hoy a la provincia, que es cómo accede la gente, las personas, los vecinos de todas las ciudades a un terreno, a una casa. Y la verdad que su ejemplo de 8 años de gestión en la planificación urbana me hacen dudar de que sea cierto lo que se está diciendo, ¿no? Nosotros hoy vamos a la propuesta, porque también se habló aquí de la ley de emergencia habitacional. La verdad es que la ley lo único que ha hecho es sostener un marco legal que inhabilite los desalojos masivos. Sin embargo, ha habido desalojos y yo con mi posición no estoy de ninguna manera alentando ni defendiendo las situaciones de ocupación o en los asentamientos. Yo creo que a veces la gente, si no hay una intervención del Estado planificando, hace lo que puede y ocupa el espacio como puede. Nosotros estamos pensando en una ley de regulación de suelo que requiere, primero, hacer un censo del espacio
fiscal disponible, municipal y provincial, porque se dice no hay tierras y de golpe, discrecionalmente, la tierra aparece. Hemos tenido una situación de vecinos que se han acogido al Programa Nacional de Procrear y teniendo la facilidad de procrear no han podido acceder a una tierra, ha sido bastante dificultoso negociar con el municipio de tierra. Creemos que hay que hacer un censo de viviendas, hay el censo del 2010 que fue muy discutido. Nosotros hemos estado investigando, arroja un número preocupante de vivienda ociosa, o sea, de vivienda que está guardada para otros fines que no sea la vivienda social. Estamos pensando que hay que hacer ese registro, estamos pensando también que necesitamos avanzar sobre algún esquema de créditos sociales que permitan acceso a un valor razonable de la tierra y de la vivienda. Nosotros hemos recuperado en estos 8 años de gestión un banco provincial, que debe ser uno de los pocos que queda en el país como banco de provincia, que tiene las posibilidades de dar mecanismos crediticios y financieros para hacer más accesible la compra de la tierra, pero primero hay que regular la tierra. Hemos trabajado ya sobre una ley de regulación de alquileres, porque tenemos las dos situaciones. Al no haber vivienda, digamos, se acrecientan las posibilidades del juego de la oferta y la demanda en un mercado inmobiliario que especula con esta necesidad. Yo soy una convencida de que en estas situaciones, si no hay intervención del Estado, la mayoría de los ciudadanos queda a expensa de la especulación económica que se hace sobre esa necesidad. Así que nosotros vamos a promover, y de eso estamos hablando cada vez que nos encontramos con los vecinos, un esquema legal que regule las posibilidades de acceso a la tierra y además que regule los alquileres en la provincia. Bien. Por supuesto que además de defender, fortalecer las actividades del IPB como herramienta que se han dado... Esta gestión dio más de 10.000 soluciones. Va a terminar en diciembre con 10.000 soluciones habitacionales, que no es alcanzan, ¿no? No, y que tampoco es un número así que uno tira. Es comprobable en la página de Vivienda de Nación, está reflejado todas las viviendas que se han hecho en Tierra del Fuego, y aclarar también que muchos dicen que son con fondos de Nación. Son con fondos de la provincia, le pertenecen a la provincia todos esos fondos. Llámese Fideicomiso Austral, que son regalías que son de la provincia, y el resto de los pactos fiscales que se han ido firmando y que la provincia, al estar ordenada y ha cumplimentado todo lo que se refiere al ordenamiento fiscal y de transparencia, accede a todos estos créditos que son de la provincia, ¿no es cierto? Ese es un tema que requiere la articulación entre los municipios, la provincia y la nación. Hay tal demanda de vivienda que sería imposible pensar que un solo estamento del Estado va a poder llevar adelante la satisfacción de una necesidad tan grande como esta, sí. Les agradezco su participación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y recordarles que tenemos la lista 147 los dos en la lista en todos los estamentos, y bueno, y si tenemos que volver en algún momento antes de la elección estaremos... Seguramente me han quedado cosas de las que queremos hablar, y permítanme, por favor, alentar la participación mañana en la marcha por Ni Una Menos. Todos y todas tenemos la responsabilidad de acompañar esa iniciativa en contra de la violencia, digamos, de género. Muy bien, nos vamos al corte volando y ya regresamos para el cierre del programa.